Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de Humillados y Ofendidos de Fyodor Dostoyevsky. Se trata de una novela que, aunque es menos conocida que otras de sus obras, anticipa muchos de sus temas y obsesiones más profundas, que terminarán definiendo su universo literario, como por ejemplo la compasión por los marginados, el sufrimiento como dimensión existencial y una crítica profunda a la hipocresía de las estructuras sociales. Hay una fuerte crítica social en esta historia, al igual que en Pobre Gente. Esta novela es escrita tras su regreso del exilio en Siberia, por lo que se la considera como una obra de transición, donde recién se empieza a vislumbrar la complejidad psicológica y moral que caracterizará al autor en sus novelas posteriores. Por ello es un texto clave para comprender la evolución creativa del autor. También es conocida como su primera novela larga, como bien explican con mucho acierto en esta edición, en una nota al texto que trae. Les voy a leer solamente lo más importante. Dice: Humillados y Ofendidos fue la primera novela extensa que Fyodor Dostoyevsky publicó después de su etapa de prisión y destierro en Siberia. Etapa que se abre con la detención del escritor en 1849 y que no se cierra definitivamente hasta su regreso a San Petersburgo en 1860. Aquí dice que la novela apareció inicialmente en Tiempo, revista publicada en San Petersburgo por el propio Dostoyevsky y su hermano Mikhail, en una serie de entregas a lo largo de 1861, como yo les decía, que, bueno, cuando dice una serie de entregas es que es una novela que se fue entregando por partes, no se vislumbró como libro íntegro hasta que se publicaron todas las partes. Por lo tanto, dice aquí, el título completo de esa primera versión era Humillados y Ofendidos, de las memorias de un escritor fracasado. Ese mismo año, también en San Petersburgo, apareció la primera edición en forma de libro. En ella se elimina el subtítulo. Es decir, de las memorias de un escritor fracasado. El subtítulo se elimina cuando se publica como libro íntegro. Subtítulo que a mí me parece fundamental hoy en día cuando lees la novela. Me parece que hace falta, de las memorias de un escritor fracasado. Es un subtítulo que me parece que da a entender de buena forma el carácter de esta obra. Creo que todavía es necesario que lo integren, porque son justamente eso, este libro. Memorias, las memorias del joven escritor Iván Petrovich, también conocido como Vania, quien a partir de sus recuerdos plasma en el papel una serie de sucesos que no solo presenció, sino que también protagonizó. Este personaje parece haber sido construido a partir de las propias experiencias de Dostoyevsky. Es decir, es una especie de alter ego del propio autor. ¿Y qué es lo que hace Dostoyevsky? Toma a este personaje y lo sitúa en sus primeros años como escritor, siendo un veinteañero, que acaba de publicar su primera novela, con la cual alcanza inmediatamente la fama. Misma situación que vivió Dostoyevsky cuando publica Pobre Gente. De hecho, la novela está llena de referencias a las propias experiencias del autor en su camino como escritor. A las propias experiencias de Dostoyevsky en su camino como escritor. Y la verdad es que me cansé de subrayar todas las referencias que aparecen aquí. Les voy a mostrar algunas para que me entiendan. Les voy a dar algunos ejemplos. Yo decía, sí, esto es de Pobre Gente. Esto le pasó a Dostoyevsky. Pasa a menudo cuando uno ya conoce bastante al autor. Esto lo dice el propio Vania, especie de alter ego de Dostoyevsky, el narrador. Dice: por fin salió mi novela. Mucho antes de su aparición,
ya había levantado un gran revuelo en el mundillo literario. B, que se trata de Belinsky, se alegró como un niño al leer mi manuscrito. Aquí hacen una nota a pie de página. Belinsky dice, alusión al crítico Belinsky, que había elogiado la primera novela de Dostoyevsky, Pobre gente. Básicamente lo que le está pasando a Vania, nuestro protagonista, es lo mismo que le está pasando a Dostoyevsky. Perdón, es lo mismo que le sucedió a Dostoyevsky. Su primera novela llamó la atención de un crítico importante. Y aquí hay alguien que leyó la novela de Dostoyevsky y le dice, si por lo menos el protagonista hubiese sido un gran hombre, un tipo interesante o algún personaje histórico, y no un pequeño funcionario, apocado y algo bobo incluso, al que se le caían los botones del uniforme. Mira, si esto no es una referencia clara a Pobre gente, no sé qué puede ser. De hecho, aquí hay una nota a pie de página que dice, Dostoyevsky alude a Makar Devushkin, el protagonista de su primera novela, Pobre gente. Es que es el episodio en que se le caen los botones. Es uno de los momentos cúlmines y más conmovedores, más patéticos de Pobre gente. Y lo pone aquí en esta novela. Me parece grandioso. Muy buena referencia. Y aquí hay otra, que antes de seguir con la reseña, que quiero leérselas. Se dice mucho que Dostoyevsky tenía que escribir bajo presión. ¿Qué hubiese pasado si Dostoyevsky hubiese tenido todo el tiempo del mundo para escribir? Como otros escritores rusos. Y aquí él está hablando con su editor y le dice, te vas a quedar seco de tanto escribir, Vania, me dijo. Te vas a agotar, se te van a acabar las ideas y aparte de eso te vas a arruinar la salud. Mira a este escritor que en 2 años solo ha escrito 2 obras. O a tal otro escritor que solo ha escrito una novela en 10 años. Pero qué obras tan trabajadas, tan perfectas. No hay en ellas el menor descuido. Y Dostoyevsky le dice, sí, pero esos tienen la vida resuelta y no tienen que escribir a plazo fijo. Yo, en cambio, parezco un caballo de postas. Esta respuesta se la da Vania, no Dostoyevsky, se la da Vania a su editor, que es un reflejo de la realidad de lo que vivía Dostoyevsky. Él tenía que escribir bajo presión. Otros podían darse el lujo de pasar años moldeando una obra. Dostoyevsky no podía. Él tenía que escribir y no parar nunca. Ok, sigamos con la reseña. Si bien los acontecimientos que narra Iván Petrovich Vania, el protagonista de esta novela, son memorias, son sucesos de su pasado, se remontan tan solo a un año atrás, desde que comienza a escribir esas memorias, desde la cama de un hospital. Sí, está enfermo y moribundo, y desde su lecho escribe, lo que le entrega a la novela un fuerte tono confesional. Como lectores, no nos sorprende mucho la enfermedad de Vania, ya que durante todo el relato su estado de salud es siempre delicado, misma condición que sufría el propio Dostoyevsky. Entonces, en cuanto nos damos cuenta que es una especie de alter ego del escritor, entendemos que va a ser un personaje que va a tener una salud delicada. Y esto que les cuento no es ningún spoiler, aparece nada más que en las primeras páginas, pero es importante tenerlo claro, de que son hechos que se remontan un año atrás. Dice, en aquella época, hace justo un año, aún colaboraba yo en revistas, redactaba artículos y estaba firmemente convencido de que lograría escribir algo grande y bueno. Estaba trabajando por aquel entonces en una gran novela. Acabé, sin embargo, internado en un hospital donde al parecer moriré pronto. Aunque, si me queda tan poco tiempo, ¿para qué escribir unas memorias? Bien, esta historia que Vania nos relata consta de 2 tramas paralelas que luego se irán entrelazando. Es decir, son 2 situaciones que el protagonista vive, que el protagonista protagoniza, pero que en un inicio las experimenta por separado. En un inicio van así, paralelas, pero que poco a poco terminan relacionándose.
La primera es una trama que tiene que ver con el amor y la traición, pero también con el amor y la traición entre jóvenes de clases sociales diferentes, distintas, protagonizada por el interés amoroso de Vanya, nuestro protagonista y narrador, que es Natacha. Y la segunda trama es más silenciosa y mucho más desgarradora y está protagonizada por una niña huérfana llamada Yelena o Nelly. Cuando se llama Yelena, pero como diminutivo, como un apodo cariñoso, le dicen Nelly. Ambos relatos tratan la injusticia social y la fragilidad emocional del ser humano, sin recurrir al panfleto ni a la moral simplista. La primera trama, la de Natacha, nos sumerge en un triángulo amoroso donde Vanya es el que sobra. Nuestro querido narrador y protagonista lamentablemente está enamorado de Natacha, pero ella ama a otro, al hijo de un príncipe, al ingenuo y manipulable Alyosha. Y como buen maltercio, Vanya decide hacerse amigo de ambos y apoyarlos en su vida amorosa. Este amor no correspondido me recuerda un poco a Noches Blancas. Bien. Esta trama tiene como centro la relación entre Natacha y, como les decía, su interés amoroso Alyosha, y nos permite dar un vistazo a la alta sociedad peterburguesa, pero desde una perspectiva moral. Es un vistazo moral hacia la alta sociedad, hacia la clase alta, que deja en evidencia su crueldad, su oportunismo y su mezquindad, características propias de esas personas. Todo representado en el gran villano de la novela, el padre de Alyosha, el príncipe Valkovsky. ¡Qué tremendo villano! ¡Por Dios! Les quiero leer algo del príncipe para que lo vayan conociendo. El príncipe dice así. Esta conversación entre Vanya y el príncipe es brutal, muy buena. Dice: pues escuche lo que voy a decir. Si fuera posible que cada uno de nosotros revelara sus secretos más íntimos, sin miedo a confesar no solo aquello que le da miedo decir y que jamás admitiría en público, no solo aquello que no se atreve a manifestar ante sus mejores amigos, sino incluso aquello que ni siquiera se atreve a confesarse a sí mismo, entonces se extendería tal hedor que el mundo se volvería irrespirable. De ahí, dicho sea de paso, la conveniencia de las reglas de urbanidad y del decoro. En conclusión, usted me considera un depravado, un vicioso, un inmoral, pero la verdad es que si soy culpable de algo, es de ser más sincero que los demás. Eso es todo. Soy culpable de no disimular lo que los demás ocultan y se niegan a mirar. Soy sincero. Nos dice una gran verdad, que hay un lado oculto en los seres humanos que llega a dar miedo y que puede ser brutal. Y también quiero leerles este trocito que dice: estoy de acuerdo con todo, siempre que me vaya bien. Estoy de acuerdo con todo, siempre que me vaya bien. ¿Ven la mentalidad del príncipe Valkovsky? Dice: somos legión los que pensamos así, y lo cierto es que nos va de maravilla. Todo es perecedero en este mundo, pero nosotros jamás pereceremos. Existimos desde la noche de los tiempos. Ya puede hundirse el mundo entero, que nosotros saldremos a flote. Fíjense en una cosa, por cierto, las personas como yo estamos llenas de vida. ¿Se fijan? Lo dice con orgullo el príncipe Valkovsky. ¿Ah? Todo apunta a su propio interés y se siente orgulloso de eso. ¿Qué villano? Es un tremendo villano este. Ok. ¿Dónde dejé mi lápiz? Aquí está. La segunda trama, que está protagonizada por la huérfana Nelly, nos permite conocer el otro lado de la sociedad, la de los pobres, la de los humillados, oprimidos, la de los desvalidos. El conocer a Nelly le permitirá a Vanya y a nosotros como lectores descubrir el lado sórdido de la humanidad. Estos son los humillados y ofendidos, pisoteados y abusados por la clase alta. Eso en una primera lectura, pero la idea de humillados
y ofendidos va mucho más allá de un simple contraste, perdón, de un simple contraste entre la clase alta y la clase baja. Nos habla de la humillación, por ejemplo, a la clase baja, que no es solo material, no es una humillación únicamente material, sino moral, como si el valor de esas personas fuera menor. El autor devela cómo los poderosos, representados por el padre de Alyosha, el príncipe Volkovsky, utilizan su influencia no solo para someter a cumplir sus caprichos, no solamente para eso, sino para degradar a las personas, para que el otro sepa su lugar. ¿Ah? La humillación. Por ello, ser ofendido no es algo meramente externo, superficial. Es una experiencia interior que se convierte en herida, en culpa, en resentimiento. La ofensa cala hondo en el ser humano, en los pobres, en los desvalidos. Algunos lo saben manejar, la aceptan. Otros explotan, tienen arrebatos de furia. Y otros la interiorizan, se la guardan para sí mismos, que puede ser la peor forma de manejarla, porque te destruye por dentro, convirtiéndose luego en algo físico, desarrollando la enfermedad. Qué importante, la enfermedad como una manifestación de interiorizar la ofensa. Dostoyevsky enfatiza esto muy bien en la obra. Voy a leer un pequeño párrafo, cortito. Es muy bueno este párrafo. Dice: había sido maltratada. Su herida no acababa de cicatrizar y parecía dispuesta a enconar deliberadamente su daño con aquel comportamiento enigmático, con aquella actitud recelosa. Se diría que se recreaba en el dolor, en el egoísmo del sufrimiento. Si se me permite la expresión, yo podía llegar a entender aquel enconamiento del dolor, aquel regodeo. Era el deleite de tantos humillados y ofendidos, de tanta gente que había sido aplastada por el destino y habían sentido en carne propia su iniquidad. Iniquidad. Me cuesta pronunciar esa palabra. Iniquidad. Aquí habla del egoísmo del sufrimiento, el adentrar el sufrimiento para sí mismo, no lo comparte este personaje que después ustedes lo van a conocer. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú interiorizas este sufrimiento? Se manifiesta en enfermedad. Pero si hay algunos que interiorizan el dolor, el sufrimiento, la ofensa, también hay otros que no lo aceptan y no están dispuestos a ser pisoteados por otros, ofendidos por otros, humillados por otros, pelean y se defienden. Eso nos habla también de dignidad. Son aquellos que ante la posibilidad de tener riqueza, ante esa opción, la descartan, porque primero está el respeto hacia ellos mismos. No todos los humillados pierden su dignidad, al contrario, muestran su grandeza moral frente al sufrimiento. Los poderosos pueden intentar destruir todo, pero no pueden hacer nada contra el alma de una persona que se aferra a su integridad. Y así como está presente la dignidad, también está el orgullo. Qué importante es el orgullo en esta novela. Como última defensa moral, se puede perder todo, pero el orgullo sostiene a los personajes, los mantiene de pie, pero tiene su lado negativo, el lado que ciega, el que pasa a llevar a tus seres queridos. Ese orgullo ya no es una guerra entre clases, no, es una disputa que alcanza dimensiones más básicas, como el de un padre y una hija que se separan, como el de dos amigos que se molestan, como el de una madre que priva a su hija de lo más básico por orgullo. Dostoyevsky nos muestra las múltiples dimensiones y complejidades de un personaje orgulloso. El orgullo no es en blanco y negro, tiene matices.
Y este autor lo expone de manera grandiosa. Porque el orgullo es una barrera contra lo más importante de nuestra naturaleza humana. Y a la vez, el mensaje principal de esta novela. El orgullo es una barrera, ¿se ve ahí?, contra el perdón. Cuando los personajes se aferran a su orgullo herido, cierran la puerta a la empatía, al diálogo, a la reconciliación. En lugar de sanar, perpetúan la distancia y el sufrimiento. El orgullo los destruye a ellos mismos y también a los demás. Por ello, Dostoyevski apuesta por superar ese orgullo, por atravesarlo, al igual que el dolor. Pero Dostoyevski lo hace a través de un mensaje cristiano, de amor al prójimo, una invitación a ser bondadoso con el prójimo. Solo a través de la comprensión de la bondad y del perdón podremos librarnos del yugo, del orgullo y de la humillación. Es fantástica esta idea, es preciosa, pero como todo en Dostoyevski, nada es absoluto. En esta batalla entre el bien y el mal, no hay un claro ganador. Hay quienes logran sus planes y quienes nunca logran perdonar también. Pero también están los que sí han dejado de someterse al orgullo para abrazar sus valores y la religión. Ok, ahora quiero hablar un poco del narrador. Esto es muy importante porque el narrador es clave. Como este escritor, Iván Petrovich, Vania, narra sus propias experiencias, estamos ante un narrador homodiegético, es decir, que forma parte de la historia que está contando. Es un personaje más dentro del relato. Además, es protagonista y testigo. Protagonista y testigo, por lo que tiene un doble rol. Participa activamente en los hechos, pero también se posiciona como un observador reflexivo, lo que le da a la historia una visión íntima y al mismo tiempo analítica de los sucesos. Al estar dentro del mundo narrado, Iván Petrovich no puede saber lo que piensan o sienten los demás personajes. No es omnisciente, pero su empatía, su sensibilidad, su bondad natural le permiten acercarse a los dolores de los demás de manera profunda. La narración se construye sobre lo que ve, sobre lo que se le confía, sobre lo que le confían otros personajes y lo que él mismo intuye cuando ve el panorama completo. Eso le entrega a la novela un tono íntimo y a veces dolorosamente humano. Por lo tanto, el relato de Vania no es objetivo, para nada, y la narración se carga de emociones, simpatía, dolor, indignación, y tú lo sientes como lector. Esta subjetividad influye en cómo se nos presentan los personajes, ya que él los ve con una mezcla de compasión y desesperanza, lo que intensifica el tono dramático y moral de la novela. A partir de este tipo de narración, Dostoyevski no solo nos presenta el panorama social de la Rusia del siglo XIX, a modo de crítica, característica que yo ya les decía, se compara a su primera novela, Pobre Gente, sino que también nos permite ser constantemente espectadores de las complejidades psicológicas de los personajes, dando así el autor los primeros pasos hacia las que serán sus novelas más complejas. Quizá en esta historia no logra llegar a las profundidades del alma, como los hermanos Karamazov, pero es un buen intento. En esta novela se mezcla muy bien lo social y lo psicológico, que apoyado por muchos diálogos y escenas dinámicas, nos brinda una lectura bastante fluida, bastante atractiva. Yo lo leía bastante rápido, me gustaba, salvo hacia el final cuando lo sentí un poco redundante. En algunas escenas se repetía un poco, se alargaba mucho un suceso que tenía que acabar pronto. Pero está bien, le quedó bien a Dostoyevski. Pero en general, como les decía, es una muy buena obra. Quizá le faltó matizar más a algunos de sus personajes, como el malvado Balkovsky, este príncipe, quien es maldad pura.
y no tiene esos matices de otros de sus villanos, como por ejemplo los demonios. Tú puedes ver que el villano de los demonios, el principal, que no puedo pronunciar su nombre, Stravogin, bueno, ustedes me comprenden. Ese personaje tenía ese tira y afloja entre lo que está bien, tenía un dilema ético fuerte. ¿Ah? Ese tira y afloja dentro de él existía, estaba ahí. Un villano perfecto. Humanamente perfecto. En cambio, Valkovsky aquí, el príncipe, es totalmente malo, maldad pura. No tiene ese matiz. Eso sí, esta obra es muy sentimental. Dostoyevsky todavía tiene eso del romanticismo. Dostoyevsky apela mucho al sentimentalismo, a tal punto que puede causar que muchos lectores suelten un par de lágrimas. Me lo han dicho, me lo han confesado. Me dice, por Dios, que lloré con Humillados y Ofendidos. Tienes que leerla, Ricardo. Me emocionó mucho. Yo creo que ya intuyo en qué parte se emocionaron. Justo en la parte que yo no me emocioné porque soy de piedra. No, mentira. No, pero sí, son muy sensibles, hay partes en que se pueden conmover demasiado. Bien, espero que les haya gustado esta reseña, hemos llegado al final. Traté de reseñarla sin ningún spoiler, porque la idea es que la lean, que se sorprendan con lo que va pasando, pero que también sepan qué temas va a ir tratando y cómo lo hace el autor. La narración, el contexto, el salto en el tiempo al pasado, un año hacia atrás, todo eso. Espero que haya quedado claro en la reseña y les ayude, los motive y los anime a leer Humillados y Ofendidos. Gracias por ver el video.